Para la sesión de hoy, ¿cierto? Hemos empezado a ver a partir de esta semana algunos, bueno, inclusive de la semana pasada, ¿no? Algunos elementos que ya nos permiten abordar desde perspectivas teóricas, metodológicas, el diseño de los sistemas, de las experiencias. Entonces, pasamos primero como por esta fase de identificación y definición del contexto de uso, después recolección de requerimientos. Por otro lado, en el diseño del juego pasamos por el análisis de los elementos dramáticos, los elementos formales, que terminan de alguna manera construyendo estos sistemas interactivos, ¿no? O sea, las bases de los sistemas interactivos. Pero vamos a abordar durante estas 2 semanas, o sea, esta semana, ¿cierto? Un poco de la que pasó y la que viene también, algunos marcos metodológicos que nos permiten construir y representar de mejor manera esta idea de la experiencia interactiva. Por un lado, pasamos por el framework del placer del juego, ¿cierto? Y tenemos como ya esta idea de cuáles son estos puntos claves a los que podemos apuntar cuando queremos crear un sistema divertido en el juego, ¿no? Que puede ser a través de la exploración, del descubrimiento, de la creatividad, del peligro. Por otro lado, empezamos a hablar también del diseño emocional, ¿no es cierto? Como todos estos formatos de procesamiento que pueden ser más viscerales, que pueden obedecer a lógicas conductuales alrededor del uso, que pueden ser reflexivas inclusive. Y también esta lógica de los diferentes tipos de placer, ¿cierto? El placer ideológico, el placer sociológico, el placer psicológico, el placer ideológico también. El día de hoy vamos a revisar el framework del hook, ¿no? El hook es como es un gancho, es un loop. Y habla muchísimo del loop en el que todos, de alguna forma, estamos sumergidos a través del uso de sistemas interactivos. Entonces vamos a entender cuál es este formato que manejan muchos de los sistemas, que de manera positiva muchas veces y de manera negativa la mayoría nos terminan atrapando de alguna manera, ¿no? En un ciclo. Oiga, come con la boca cerrada. Si no, todos están escuchando. Y para eso vamos a empezar viendo este videito. Un video corto. Esto es parte de un documental transmedia que es chévere, de The Guardian, sobre los 7 pecados capitales digitales. ¿Qué va a ser? ¿La playa justo allá? Sí, la playa. Ay, me pasa una playa. No, que no te preocupes. Me daba miedo ese Ya, tren. pero no te la boca. A ver, todavía no terminas de comer. No te puedes levantar todavía. Welcome to my man cave. This is where I spend most of the day, sitting in this comfy chair, fiddling around on the internet. Well, the internet's changed my songwriting by taking up all the time I used to spend writing songs. Back then, that's what was my main day, you know, was being a songwriter. Now, the guitar sits over in the corner and I kind of pick it up when I do have those moments where, you know, there's nothing much interesting on. I tend to go to
ultimate fail websites and watch people skateboard down some stairs. Oh! The bloke trying to do a bomb in a iced over swimming pool. Have you seen that one? Mein Arsch. Mein Arsch! That guy, I could watch this guy all day long. I can watch that over and over again. It's sad, really. Well, usually first thing, start my working day will be Twitter, Facebook, Guardian, BBC. Have a quick Google of myself. And I often find out I'm doing things that I don't know anything about. Or, you know, someone's being really rude about me somewhere. Or someone's bigging me up. Everybody wants to be famous, nobody wants to be scrutinised. It's like a mouthwash for the morning, you know. There I am, that's me. Billy Bragg. I wish I'd used a better picture than that. In the old days, you know, when I was 19, if I wanted to talk about the world and the way it was, I only really had one medium available to me. That was to learn to play the guitar, write songs, do gigs. And that was how we spoke to one another, our generation. And not just by writing songs, but by the albums that we owned, by the music that we listened to, by the tapes that we gave one another. I won't say that tweeting has replaced songwriting, but I do think that music as the dominant vanguard social media, as it was in the 20th century, has been replaced by Facebook and Twitter. I don't think there's any point in trying to fight it. You know, every generation has to find a way to deal with the blues. That's what Joe Strummer says, and this generation are doing it through social media, through the internet. And the great thing about it is an old geezer like me can listen in. That's us. That's humanity there. That guy, see that guy there? Did you catch that? Ujú. Entonces, es interesante, ¿no? Chequearán igual ahí como todo no es transmedia, perdón, es más bien como un documental interactivo, ¿cierto? Todo funciona, pasa dentro del internet. Lo que sí se va modificando de alguna manera es como los formatos, ¿no? Entonces, fíjense como parte del documental pueden ser datos estadísticos, parte del documental puede ser un video, ¿cierto? Parte del documental puede ser una pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta que está vinculada a glotonería, que era lo que estábamos viendo? Compulsive Facebook Friending. Reemplacemos Facebook por Instagram, ¿ya? O no, no, es que ya no funciona así. Instagram no funciona así. ¿Quién añade compulsivamente amigos en Facebook? ¿O lo hacía antes? ¿Lo absolvemos o lo condenamos? ¿Qué dicen? Lo condenamos. Lo condenamos. Ajá. ¿Lo hacen o no lo hacen? Yo no. Lo hacía. Yo sí. Pero cuando era más joven. Yo hasta mi Instagram tengo privado. Mira, 31% de las personas lo observen, pero el 70% lo condenan. Y de quienes lo absolvieron, sí, un 26 igual reporta 26% haberlo hecho, ¿no? Los condena el pato. Es interesante revisar en este docu interactivo. Pero el punto, ¿no es cierto? Acá es de alguna manera ver reflejado como este problema de glotonería, como esta capacidad de como seguir consumiendo más videos por parte de este sujeto que es músico, pero ya no toca más la guitarra, ¿no? Porque está como más pendiente de qué nuevos videos puede encontrar en redes sociales. Entonces, esta clase vamos a hablar de un concepto, pero esto es lo que significa este concepto. Vamos a jugar al ahorcado, a ver si pueden adivinar cuál es el concepto. Comportamiento automáticos. Comportamientos automáticos generados por pistas situacionales. ¿Qué será? Letra. Dígame una letra. Darly. La. ¿Qué? La A. Sí. Ahí está. Hábitos. No. Muy bien, muy bien. Ya pues.
Ya adivinaste. Qué feo. Hábitos. Ajá, ¿qué son los hábitos? ¿Qué son los hábitos? Comportamientos aumentan. Comportamientos automáticos generados por pistas situacionales. Ajá, o sea, ¿qué son? Em, Ejemplos más bien, ejemplos de hábitos. Cosas que haces ¿Qué sin hábitos pensar. tienen? Una Ajá. costumbre, ¿no es, profe? Como, no sé, yo me baño todos los días. No sé, Ujú. como Pueden ser costumbres, están ya automatizadas. Eh, Sin embargo, casi siempre tienen que ver con algún elemento interno o externo que te recuerden que lo tienes que hacer, ¿cierto? En este caso tal vez puede ser despertarse. O sea, tienes el hábito de que cuando te despiertas, ¿no es cierto? Abres los ojos, te bañas. Si es que de alguna manera se rompe como esa rutina, es probable que dejes de hacer lo que antes era un hábito, ¿no es cierto? Por ejemplo, despertarse en otra casa, en otro cuarto, a una hora que no es la habitual. Te cambia totalmente parte de ese comportamiento, ¿no? Lavarse las manos cada vez que entran a una casa. ¿Cómo se crean los hábitos? Repetición. Sí, muchas veces por repetición, ¿no? Y nosotros como diseñadores somos capaces de crear hábitos, somos capaces de modificar los comportamientos de las personas. Sí. yo creo Claro, que ¿no? sí. Claro. Fíjense cómo, sí, de alguna manera por la situación, pero también por las herramientas, cómo ha cambiado toda nuestra vida, ¿cierto? A través del teléfono, a través del mismo Zoom, a través de todos estos elementos, tienen como fueron diseñados para que sean usados de alguna manera, ¿cierto? Y la manera en la que fueron diseñados termina condicionando también nuestros comportamientos de un modo particular. Entonces vamos a ver en este caso, ¿no es cierto? Que los hábitos los hacemos con muy poco nivel de conciencia y es interesante porque en lugar de como invertir muchísimo en marketing, hay compañías que empiezan a trabajar más bien como estas lógicas, ¿no es cierto? Formadores de hábitos y crean sistemas que se vinculen a lo que hacemos diariamente, cotidianamente, y que se mezcle con nuestras rutinas y emociones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son como, las plataformas más usadas? Redes. ¿Cuáles Que sean redes? redes. Dependiendo. ¿Cuáles? TikTok. En este momento, TikTok. Como la que TikTok. más por la Ujú. inmediatez. ¿Alguna vez han visto alguna publicidad de TikTok? Ahora ya no, sino que su publicidad son los mismos videos que se Son los comparten mismos en diferentes videos. redes. Ujú. Bueno, en TikTok Ajá. sí, en TikTok sí, creo que es un caso como distinto porque siempre que se cierra el video te aparece como el logo de TikTok, ¿no? Al menos eso es lo que pasa en otras redes. Pero por ejemplo Facebook, Instagram, WhatsApp, eh, Google, YouTube, tuvieron como algún tipo de publicidad, obedecieron algún tipo de publicidad. O cómo termina instaurándose, ¿cierto? Cómo terminamos utilizándolos de esta manera tan habitual, podemos decir. Instagram. Yo recuerdo que creo que sí vi publicidades de Instagram antes de que se volviera tan popular cuando recién empezó. Cuando tenía como esa cámara de color cafecito. Me parece que Ajá. se lo veía como en YouTube, como personas felices y todo, algo así. Ya no recuerdo. Pero sí, sí, Yo, recuerdo haber visto. ¿Qué dices, Caro? yo recuerdo que utilicé Facebook e Instagram y WhatsApp y mis otras redes porque los demás usaban, era como que la novedad.
Ajá, por No me recomendaciones, acuerdo ¿no? por promoción, la verdad. Ujú. Entonces vamos a intentar entender cuál es la lógica de estos formadores de hábitos, cuáles son como estos diferentes pasos que siguen, eh, para entender un poco lo que nos están haciendo y también una manera en la que nosotros podemos trabajar, ¿no es cierto? También como teniendo en cuenta todas las implicaciones que llegan a tener. En este caso, Nir Eyal, que es quien es el... Nir Eyal es como una mezcla, ¿no es cierto? Trabaja como muchísimo desde publicidad, a través de marketing y también en el mundo de los videojuegos. Eh, Habla de cómo se puede trabajar este formato de diseño de experiencias que conecta, por un lado, los problemas de la gente, ya vamos a entender por qué, con un producto o con una compañía de una manera como tan, sí, constante que llegue a formar un hábito, ¿no es cierto?, a través del ciclo. Y este ciclo implica como estas cosas, ¿no es cierto?, un generador, un disparador, una acción, una recompensa y una inversión. Y todo eso termina encadenado de cierta manera. Entonces vamos a intentar identificar primero cuáles son estos elementos generadores, ¿no es cierto? Cuáles son los triggers que pueden ser externos, es decir, como todo el ambiente, y también internos. Entonces denme un segundo, por Entonces, en el caso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de generadores externos, podemos identificar sistemas tipo, no sé, notificaciones. Cada vez que aparece una notificación en el teléfono, como ahorita, que me apareció esta notificación de acá, es un generador externo. Vaya, por favor, estoy ocupado. No puedo atenderte ahorita, Olivia. Estoy ocupado, no puedo atenderte ahorita. Es un generador externo y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Es información ambiental, ¿no es cierto? Es información contextual. Entonces, cuando te aparece una notificación que te diga, haz clic aquí, juega esto, compra este elemento, es un trabajo específico, en este caso, de diseño, con un formato call to action, ¿no? Una acción en particular que puedes realizar. Muchas veces caemos, otras veces no. No es necesariamente como elemento principal para generar un hábito, pero puede entrar en combinación con otros elementos. Entonces, obviamente me apareció esta notificación, avancé a ver que era un mensaje del Guillermo, creo, pero, ajá, no caché más, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? En este caso en particular, ese mensaje puede desencadenar una emoción interna en mí, como incertidumbre, ¿no? Como ignorancia. Entonces, por lo general, nosotros estamos expuestos durante todo el día a muchísimas emociones. Y hablamos de alguna manera de toda esta extensión, ¿no es cierto?, del placer. Identificamos que estamos expuestos constantemente a emociones por diferentes factores. Sin embargo, las emociones por lo general nos llevan a hacer otra cosa más. Entonces, pensemos como las diferentes emociones negativas a las que nos exponemos durante nuestro día a día y cómo eso se conecta después con otro elemento, ¿no es cierto? Entonces, si se aburren, por ejemplo, seguro que ya están ahí revisando los TikToks. Levante la mano quien está ya aburrido revisando como otra cosa en sus teléfonos. Eso es conexión, ¿no es cierto? A través de un generador interno. Si te aburriste, emoción negativa, hay como algún sistema que te promete que va a romper esa emoción, ¿cierto? Si te sientes ignorante, capaz te metes a Google y buscas algo. Si es que te sientes solo, probablemente te metes a
no sé, Tinder, Facebook, a buscar qué es lo que están haciendo otras personas. Entonces, las emociones negativas tienen como la capacidad de vincularnos con otros elementos, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros identificar también como cuáles son las emociones a las que están expuestas las personas? Y también la manera en la que nos vinculamos dentro de estos, disparadores. Hay como esta técnica que se llama el laddering o los porqués, que es cuando tienes una respuesta de una persona, intentar indagar cada vez como más arriba, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta intentar llegar a la raíz de la razón por la que esa persona se sintió así. Y posteriormente se puede comunicar con facilidad con diseñar desde el concepto, ¿no es cierto? Un storyboard a través de una persona que está utilizando un sistema. Entonces pensemos, y esto nos va a ayudar como muchísimo también a generar propuestas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede pasar a través de nuestros usuarios, que son estos chamos? Cuáles son como las emociones en las que están expuestos y cómo la experiencia que nosotros vamos a diseñar puede satisfacer de alguna manera esa emoción negativa que les hace sentir de alguna manera en particular en algún momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si no sé, si es que la clase está aburrida, para intentar como divertirse, empiezan a utilizar como este sistema, porque se construye de esa manera, ¿no? Claro, después hay un vínculo directo, ¿no? Entre la emoción y la acción. Entonces yo me siento de alguna manera y quiero realizar una acción, ¿cierto? Aquí aparece este comportamiento que después puede terminar convertido en un hábito. Entonces cada vez la acción, o sea, la acción debería ser como súper simple. Y en el caso del trabajo con la tecnología, las acciones son como cada vez más sencillas. El comportamiento es la suma de estos tres elementos, ¿no? Como un generador, o sea, tener la necesidad de hacer algo, una habilidad, que es la capacidad de resolver, que combina como, claro, el nivel de los retos con el nivel de tus habilidades, y la motivación, ¿no? Como qué tanto queremos que algo pase, qué tanto queremos hacer esta cosa. Entonces, mientras más simple sea la acción en este sentido, ¿no? Como dar un clic, hacer un swipe, scroll, es como mucho más fácil que este comportamiento también se puede a volver un hábito, ¿no? Mientras más difícil mientras más difícil de realizar la acción, también es más difícil de que se convierta en un hábito el comportamiento. El comportamiento en particular. Entonces, lo que decíamos, ¿no es cierto? La tecnología incrementa el nivel de motivación porque cada vez es más fácil realizar las acciones. Entonces, necesitas tener como muchísima motivación para realizar una tarea muy difícil, pero no tanta motivación para realizar una tarea que sea mucho más sencilla, ¿no? Entonces, este es el campo en el que trabajamos los diseñadores. Ese es el umbral, ¿no? El threshold que tenemos que pasar a través del trabajo con la tecnología. Y finalmente, no finalmente. Y lo que termina de ser como, por un lado, el generador, ¿cierto? Más la acción es trabajar sobre la anticipación de una recompensa. Este video tiene que ver como solo con los clásicos experimentos, ¿no es cierto? Del condicionamiento operado, como lo que hacía Skinner o Pavlov, ¿cierto? En este caso, una serie de animales pueden llegar a ser entrenados como lo que hacía Skinner con las palomas. Cada vez que la paloma realizaba una acción a través de un estímulo, se le entregaba una recompensa, y este era un proceso para poder adiestrar a las palomas. Lo que en algún momento Skinner se dio cuenta es que si la recompensa no es siempre constante, si es que la recompensa es variable, es más fácil adiestrar a los animales. Es mucho más fácil adiestrar a los animales si es que no siempre les das el premio, ¿no? Y para nosotros también es así, como seres humanos.
como seres humanos estamos mucho más interesados en la variabilidad que pueden tener unas respuestas y no tanto en que siempre sean elementos positivos. ¿Qué pasa, Olivia? Quiero estar ahí. Bueno, vaya a buscar otro espacio en el que quieras estar. Aquí yo estoy ocupado, no podemos estar jugando ahorita. Entonces tiene que ver con dar al usuario lo que quiere, pero al mismo tiempo trabajar muchísimo la expectativa, ¿no? Vamos a estimular la ansiedad. Y esto tiene que ver con esta noción de variabilidad, ¿cierto? Por un lado lo veíamos en las palomas, pero también pensemos cómo nosotros nos interesan los elementos que son variables. Preferimos ver una película si es que no sabemos cuál es el final, ¿cierto? Si es que ya te contaron el final, es muy probable que ya no te la veas. La lógica de los juegos de azar, de la apuesta, tiene que ver en que tú tienes como muchísima confianza de que puedes llegar a ganar, pero hay como muchas probabilidades de que no pase, ¿no? Lo mismo con los encuentros deportivos, ¿cierto? ¿Cuántos, capaz, si no sé si ustedes, el amor es lo mismo, en el amor es lo mismo, exactamente, ¿no? Sabes que muchas veces se pierde, pero siempre tienes la ilusión de que pueda como no pasar. La vida en común es así. Pero esto pasa también en las redes sociales, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo invertimos en las redes consumiendo contenido que no es interesante? Como tiene esta lógica de variabilidad, ¿cierto? Contenido que no nos interesa, pero porque crees que en algún punto va a aparecer algo que sí te llame la atención mucho. En este caso, la incertidumbre tiene la capacidad de reforzar el hábito. Chola, por favor, sí, estoy ocupado, amor. Piensen qué es lo que pasó con Angry Birds, ¿cierto? Con muchos juegos, con muchas películas, ¿no es cierto? Pero vemos en este caso. Apareció Angry Birds, fue un boom, mucha gente lo jugó, era muy divertido, hasta que de repente, claro, era como más de lo mismo, ¿no? Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Lo que hicieron fue, dime. Yo estaba investigando, ¿no? Y encontré que por eso mismo de lo que ya la gente ya había cansado y todo esto, le habían hecho Angry Birds en realidad aumentada. Combinaba los dos. Bastante interesante. Claro, exactamente, empiezan a variar, ¿no? Entonces Angry Birds, después Angry Birds en realidad aumentada, luego Angry Birds Río, luego Angry Birds Star Wars, luego Angry Birds de Pascua, hasta que inclusive la variabilidad se vuelve predecible. O sea, lo variable se empieza a volver ya rutinario, ¿no? Sabes que lo próximo que va a pasar es Angry Birds Fada, y luego van a ser Angry Birds, yo qué sé, versión Game of Thrones, y ya sabes qué es lo que viene, ¿no?
Hay distintos tipos de recompensas. Entonces hay muchas recompensas que están como vinculadas a la tribu, que en este caso podemos pensar y hacer este paralelismo con el socioplacer, ¿cierto? Esta idea de competencia, cooperación, gozo de empatía. Entonces hay recompensas que están vinculadas con los elementos de la sociales, ¿no? Como las redes. Hay recompensas que están orientadas a la caza, ¿cierto? La búsqueda de recursos, como, como el feed, como tener igual, como tu perfil como bien untadito. Y hay recompensas que son propias, ¿cierto? Como la maestría, la confianza, el control, tener como 0 elementos en tus mails pendientes, ¿cierto? Dominar como un videojuego en particular. Y finalmente, después de que tú adquieres una recompensa, piensen como era como un poco el ciclo, ¿no es cierto? Tenías como alguna sensación negativa, que podríamos decir como estás aburrido, te metes a... La acción es como abrir la plataforma, empiezas a recorrer el feed hasta que de repente tienes como este elemento de recompensa que logra como llenar de alguna manera tus expectativas y lo último que realizas es una inversión, ¿cierto? La inversión no es económica. En este caso es una manera de almacenar valor. Porque es diferente el mundo real, el mundo digital. En el mundo real, ¿cierto? Mientras más usas un elemento, más se deprecia. Mientras yo más uso mi computadora, ¿no es cierto? Mientras utilizo más mi escritorio, pierde en valor. En el mundo digital, mientras más se usa, más valor adquiere. Mientras más utilizas tu cuenta, más fans y followers tienes, ¿no es cierto? Mientras más personas se meten a utilizar Facebook, más valor adquiere. En este caso, la inversión tiene que ver con una acción que realizas por un beneficio futuro, ¿cierto? Generar un like a otra persona, poner un comentario en ese video, compartir la información, valorar cierto elemento, ¿no es cierto? Entonces, esa inversión es, de alguna manera, estoy como creando valor dentro de la plataforma, estoy creando valor probablemente también dentro de mi perfil. Y lo que es interesante es que esa acción que realizas como inversión es probablemente un trigger para otra persona. Entonces, el momento en el que yo le doy like a la foto que me gustó, a la otra persona le va a aparecer este generador externo, ¿no? Le va a llegar una notificación que puede generarte incertidumbre. Si es que te vibra el teléfono, dices como, ¿qué será? Y te genera esta emoción y realizas la acción y se convierte como de nuevo todo en un gancho, ¿no? Esto es como básicamente el modelo del hook, que lo veíamos de alguna manera. Tienes como un generador que puede ser interno o externo, o la suma de las dos. Realizas una acción que mientras más sencilla va a requerir menos motivación. Y esta acción tiene la capacidad de tener una recompensa que sea positiva o probablemente no. Pero mientras más sencilla sea la acción, puedes tener como la persona más tiempo metido dentro de ese ciclo. Cuando tienes la recompensa, finalmente realizas una inversión y esta inversión puede convertirse en el generador de una emoción interna o de una respuesta externa para otra persona, ¿no? Vamos a pasarnos de eso. Sin embargo, hay un tema como ético súper importante acá. Primero, ¿no es cierto? 76% de las personas entre 13 y 24 años afirman ser adictos a sus dispositivos electrónicos, ¿no? Esto según Civic Science. Ajá, y vamos a ver como también cuál es la diferencia entre hábitos y adicción, ¿no? Casi el 80% de los usuarios de smartphones revisan sus dispositivos
dentro de los primeros 15 minutos de despiertos. Confirmen. Sí, pero Ujú, Sí, se levanta y veo la hora. Sí, ujú, como ujú. Y o ya que pongo ves la la alarma. hora, y ya que ves la hora, como te apareció ahí una notificación, te pones a revisar quién te escribió o quién te... No, mucha avaricia. Levantarme está bien, pero quedarme despierta y es avaricia. Ajá. Claro, fíjese esto, un tercio de todos los estadounidenses dijeron que preferirían renunciar a tener relaciones que a sus teléfonos. Eso significa que estamos como al borde de la extinción como especie humana, ¿no? Pero, profe, por salud también el teléfono te da esas opciones de, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Porque yo también era adicta al celular, pues tengo tiempo para Instagram y Facebook, como que cuando cumple ese tiempo ya se cierra la app, Ujú, entonces ujú. me hace acordar de eso Claro, de los trabajos. eso es un trabajo ético realizado realmente por las plataformas, ¿no es cierto? Que tengas como esta notificación que diga como, oye, ya pasaste 30 minutos. Eso es como un trabajo ético. Claro, y está súper bien. El problema es que antes no pasaban estas cosas, ¿no? O que inclusive, aunque te anuncien eso, la aplicación siga teniendo como la misma lógica, te sigan llegando notificaciones después. Y ahí vamos a generar como estas preguntas, ¿no? Como qué tan, qué tan ético no es trabajar sobre este tipo de estructuras también. O qué es lo que deberíamos hacer en el caso de que, yo qué sé, hipotéticamente, ¿no es cierto? Ustedes son los diseñadores de 2 videojuegos. ¿Ya tienen nombre sus videojuegos? ¿Cómo se llaman? El nuestro se llama Ecos. ¿Ecos y el otro? Bueno, ¿qué pasa si es que el próximo año tienes un reporte de personas que no pueden parar de jugar Ecos? ¿Cuál es la acción ética que deberían realizar ustedes? ¿Cierto? Si es que dicen como, te llama la mamá y te dice como, mi hijo pasa 10 horas al día jugando Ecos. Ya se jaló 2 veces del año porque está jugando, solo pasa jugando Ecos. No hay restricción de edad o restricción de horas que puedan controlar los padres. O sea, tipo, darle la así de controlar como cuánto tiempo se puede habilitar el juego, por ejemplo. Que le quite el celular, que le dé chancletazo, que Porque, ajá, aprenda. ahora, por ejemplo, mi sobrinito, es que ahorita ya tiene como ya su tablet, recién va a ser 5 años, pero bueno, Mm, los papás como que le dan, tienen un comando, o sea, como que pueden habilitar cuánto tiempo puede tener el este para que sea bloquee o desbloquee. ujú, Como que solo tienen clases, se acaban las clases y ya. ujú, ujú. Claro, entonces es entender, ¿no es cierto? Por un lado pensamos en generar como muy buenos productos que las personas quieren usar cada vez más tiempo, pero después por otro lado también podemos llegar como a generar estos problemas, ¿no? Que no son cosas hipotéticas, son cosas reales. Ustedes conocen como muchos casos de probablemente inclusive compañeros suyos, probablemente menores que pasan, yo qué sé, justo no vino el José, que pasan horas jugando Fortnite, ¿cierto? 2, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana siguen jugando y al siguiente día valen, ¿no? O que están clavados en las redes y no prestan atención a lo que pasa en el mundo real, ¿no es cierto? No prestan atención a lo que pasa en su entorno familiar, en su clase, en su grupo de amigos, porque están solamente en las redes. Son como cosas que las vemos todos los días. Dime, Carito. Qué buena pregunta. ¿Usted sabe si en el caso de Pokémon Go hicieron algo? No sé, no, porque inclusive ya escuché que ya había habido esto de robos, que también murió gente, por lo que solo pasaban en ese juego, ¿no? Ujú.
Ujú. No, en Pokémon Go creo que no. O sea, más bien la gente se empezó a aburrir antes de que, antes de que ellos hagan algo para modificar. El problema más grave en Pokémon Go, que es como algo que pasa muchísimo en los sistemas de location-based media, ¿no es cierto? Todo lo que son como experiencias basadas o sistemas basados en la ubicación, es que deberían, siempre tienes que diseñar para que la gente no tenga la experiencia viendo hacia la pantalla. Porque si no, generas como esta posibilidad de que se tropiecen, de que tengan accidentes. ¿Cuántas personas, claro, les atropellaron, les asaltaron, se cayeron, ¿no? Porque estaba diseñado para que veas y camines, ¿no? Poco a poco la gente también fue cachando qué hacer, qué no hacer. Pero sí, fue un mal, o sea, hubieron como errores de diseño, muchos errores de diseño ahí. Y ese es como el punto número 4, ¿no? Un, un cuarto de los accidentes de tránsito son causados por el uso de smartphones. Entonces, cachen también como ahí toda la repercusión que tenemos como diseñadores, ¿no? Entonces, Snapchat tenía como este miles per hour. Y es un poco, aquí me parece como un poco el cinismo, ¿no? El mismo cinismo que a veces plantea Instagram o Facebook cuando dice como ya usaste 30 minutos. Te hacen esta aplicación miles per hour, pero también te dicen como por favor no snapes y conduzcas. Pero es una aplicación que está hecha justo para eso, ¿no? O sea, es un filtro que lo que permite es como identificar la velocidad a la que vas. Entonces es un mensaje un poco cínico, ¿no? Cínico. ¿Cuál es la diferencia entre hábito y adicción? ¿Cuál es la diferencia entre persuasión y coerción? ¿Qué era hábito? ¿Se acuerdan? Creo que el hábito se puede de alguna manera como controlar y tener conciencia de, y la adicción se tiene conciencia pero no se puede controlar. Ujú, ujú. Ese es uno de los puntos, ¿no es cierto? El control. Finalmente tú puedes decidir no hacer algo que sea un hábito. Como ya, ok, hoy no me voy a lavar las manos cuando entre a como a tal lugar. Ajá, y tengo una amiga que Como el es bien trastorno loco. obsesivo. Se tiene que contar hasta 45 cuando se lava las manos. Y si por alguna razón no se despista, le desconcentran, no llega, empieza otra vez Voy a desde el repetir. uno, otra vez desde el uno, ¿no? Muy loco, muy loco. Esa es A mí una me y la pasa que otra. no puedo, Dime. me pasa que no puedo pensar en números que, pues, por ejemplo, ayer decía 1001 y me estresé tanto que así como que empecé a temblar de pensar en el 1001, de que no estaba completo, es como full estresante. Ajá, los números cerrados, Darly. Sí, necesito como que los números estén cerrados y no me estreso. Pero, claro, por ejemplo, el tema de lavarse las manos no es todavía una adicción. O sea, de contar hasta 41, 50, 100, más allá de que ella ya no lo puedo controlar, no es una adicción, porque la otra condición para que sea una adicción es que sea perjudicial para tu salud, ¿no? Entonces, cuando se cumplen esos dos requisitos, te hace daño y además no los puedes controlar, hacemos como este salto, ¿no? Del hábito a la adicción. ¿Cuál es la diferencia entre persuasión y coerción? ¿Qué es persuadir? Esta es como una palabra que utilizan muchísimo los diseñadores. Entonces, no les hacen poner como siempre en los objetivos de sus proyectos. Persuadir. No, sí, Podría ser algo como convencer. convencer, más o menos, ¿no? ¿Qué más, Juan? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Javo? Sí, Una pero disculpa. persuadir tiene que ver con utilizar diferentes técnicas para convencer, ¿no? Y la coerción es obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Entonces hay que tener como muchísimo cuidado cuando se trabaja también desde el diseño interactivo con que estas cosas, claro, no se nos vayan de las manos, ¿no?
La recomendación de Nir Eyal es, no diseñamos comportamientos, porque los diseñadores interactivos sí, evidentemente trabajamos mucho con interfaces, ¿no? Pero finalmente lo que hacen estas interfaces es generar comportamientos. Piensen ustedes de alguna manera como equipo Transformers para el transmedia. ¿Qué es lo que termina pasando con esta experiencia? Que bueno, todavía es algo en lo que no llegamos a profundizar mucho, pero con este sistema en el que tenían que recorrer un lugar de la ciudad viendo el mapa en la bicicleta. ¿Cuál era como este comportamiento que estábamos diseñando, ¿no? Y cuál es este paralelismo y estos posibles peligros con lo que mencionamos de Pokémon Go. Pero bueno, más allá de este comportamiento como netamente físico, los comportamientos que están relacionados a los formadores de hábitos, como, el hecho de que incluyas de repente las experiencias que están montando ustedes dentro del ciclo del hook, ¿no? ¿Cuál sería como una notificación o cuál sería la emoción que te vincula con jugar cada uno de los niveles? ¿Cuál sería la acción que tienes que realizar? ¿Cuál es esta lógica de una recompensa variable que a veces tengas, que a veces no tengas como parte del juego, de los personajes que vas como liberando, que van apareciendo, las tarjetas, como lo que sea, los fragmentos de la historia del video, y cómo realizas una inversión dentro de tu perfil, ¿no? En este juego que sea un generador o un trigger para otro usuario o para ti mismo en el futuro. Lo que dice ella es que nosotros no diseñamos comportamientos que los usuarios no harían si es que ellos supieran todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Si es que el usuario, en este caso como nosotros ahora, entendiendo todo lo que pasa dentro de Instagram, dentro de Facebook, tuviéramos como el conocimiento de todo lo que se encuentra por detrás de esta herramienta, ¿no? En la relación de dependencia, de uso, de hábitos, de persuasión, de coerción, de adicción, como quieran llamarlo, debemos como siempre estar centrados en el usuario, en lo que él necesita, en lo que él quiere, ¿no? En cómo podemos ayudar a satisfacer esas distintas necesidades. Este es un ejemplo como bien bonito, Seven Cups, porque trabaja como desde la lógica del hook, pero para satisfacer otro tipo de problemas, ¿no? Este es como muy orientado, déjame ver si lo tengo acá, al problemas de depresión, de soledad, personas que no tienen con quién hablar, personas que no tienen a quién contarles sus problemas, ¿cierto? Entonces, cada vez que te sientes mal, cada vez que estás deprimido, utilizas a través de la interfaz gráfica este servicio web que es gratuito. Tienes una recompensa de tribu porque te conecta con otras personas. Son otras personas alrededor del mundo que están dispuestos a cederte media hora, una hora de su vida, poder escucharte, conversar con vos, darte como, siquiera como, darte como consejos, convertirte como en un amigo por un tiempo, ¿no? Y es como lo interesante, cómo se cierra el círculo, es que tú poco a poco, mientras vas escuchando a otras personas, te vas sintiendo mejor, puedes también como empezar a tener un entrenamiento de oyente y puedes empezar a ayudar a que otras personas también se sientan mejor escuchándoles tú a ellos esta vez, ¿no? Entonces no todo en la vida es negativo. La tecnología no, tampoco podemos satanizarla, ¿no? La tecnología no tiene como una categoría ni de buena ni de mala. Todo depende de la manera en la que le demos uso, ¿no? Entonces, pensemos como en experiencias negativas de nuestra vida cotidiana. Y eso es un poco lo que vamos a pensar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son como estas distintas experiencias, conductas, comportamientos que podríamos diseñar para enfrentar positivamente una problemática cotidiana a la que nos enfrentemos? Y piensen desde el framework del hook, ¿no? Piensen desde, estos pasos.
Generador, actividad, recompensa, inversión. Desde acá. Desde acá. Si es que les interesa más, hay un libro, ella tiene un libro que me parece que les dejé. ¿Cómo es esto? Libros. Ahí. Y, ajá, es de este libro, ¿no es cierto? Hook, How to Build Habit Forming Products. Y hay otro libro que ya les voy a contar de Near, ella también, que es bacán también. Ella, acá. Ah, está en español además. Está en español. Sobre el Hook. Es súper interesante. Igual tiene esta entrevista en este podcast que les comenté alguna vez, que se llama User Defenders, que está bueno. Y, ajá, ella tiene además como un segundo libro que se llama Undistractable, como indistraíble, que nos ayuda como a identificar, ¿no es cierto? Como, porque, ajá, es súper interesante entender el hook, no solo como diseñadores, sino como usuarios. Como diseñadores, entendemos cómo generar mejores propuestas interactivas que logren vincularse a la cotidianidad y que logren ayudar a las personas realmente, ¿no? Dentro de las diferentes necesidades que tengan. Pero como usuarios, sabemos también lo que nos están haciendo muchos sistemas todo el tiempo. Y sabemos cómo empezar a romper esos ganchos, ¿no? O sea, si es que rompes uno de los eslabones, es mucho más difícil que caigas y que se convierta como este proceso iterativo, ¿no? Del que no puedes escapar, del que no puedes salir a veces. Entonces, si tienen el hábito de revisar el teléfono cada vez que se despiertan, ajá, capaz que una de las soluciones es dejar el teléfono fuera del cuarto, ¿no? Y rompes este primer generador, que es verlo. No sé si es que verlo es la razón que te genere como estos elementos internos que te lleven a la acción, que te llevan a la recompensa y a la inversión, como rompe como alguno de los eslabones, ¿no? Pero después de este libro, Undistractable, nos ayuda también, ya te da como muchísimas más herramientas de una manera más práctica. Ya no es tanto de diseño, sino es un libro de vida, como para saber cómo, ajá, como prescindir capaz como de esta relación tóxica que tenemos todos con el teléfono y las redes sociales. Súper, entonces ahora sí, vamos a armar los equipos y vamos a revisar qué es lo que hemos resuelto con nuestros requerimientos. Preguntas sobre el hook. No, Mm, Claro. En súper. caso de Una la pregunta, recompensa, como recompensa, ¿a qué podría decirse? ¿Qué recompensa quizá te da como recompensa de lo que hablábamos de esto de Ah, satisfacción como social? ujú. Placer. Placer, ¿no es Placer, cierto? ¿no? Ajá. Si es que es una recompensa propia, es como el subir un post tuyo, una selfie, ajá. Esta selfie que te tomaste, que estaba como a lo bestia, la subes, ¿no es cierto? Y sientes como esa recompensa. O si es que te encuentras, o que puedes conversar con miembros de tu comunidad, tienes como una recompensa de tribu, ¿no? Es como un elemento más social. Ujú. Si es que Estaba logras pensando encontrar en la la mañana, información que está ¿qué es lo buscando que tu te da mamá. de recompensa? ¿Cómo? Estaba pensando en la mañana cuando ves el teléfono y te pones a ver redes, o sea, ¿cuál es la recompensa? Si no haces un post, solamente te enteras de algo, como Ajá, la encontrarte un recompensa de video. Eso es placer de... casa. Eso es casa, ¿no? Es como traer los alimentos al hogar. Como te vas de casa y encuentras como esta cosa que te pareció divertida.
sería como el chismecito, el placer de... Ujú, ujú. Es justo en el que te Estaba detienes pensando. 2 segundos, porque viste que estás además como en la red así, pasas, ves uno, te detienes 2 segundos, tienes como una pequeña dosis de placer, le das Ujú. like y sigues, ¿no? Como es Ujú. imparable, como empieza de nuevo se vuelve a generar como esta cosa de, ahora puedo encontrar como algo más, ¿no? O sea, me satisfajo, pero no lo suficiente, entonces realizas otra vez la acción porque tienes esta expectativa de poder encontrarte otra cosa. Es como los juegos de azar, más que todo, es como esta idea de que nos vamos a encontrar con algo mejor. Entonces, Ujú. como que eso nos tiene enganchados. Sí, sí, es como la moneda en la maquinita de jackpot, ¿no? Súper, Estaba pensando en súper. qué cosas Ajá. ¿Cuánto tiempo recomendarías. pasa en el celular, profe? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo pasa usted en el celular al día? Em, Capaz como cuando trabajo durante la mañana, sí estoy ahí como saltando entre como WhatsApp, correos, así, pero después intento como no pararle bola. ¿Viste? Con las chicas es como, es como mejor apartarlo, dejarlo y ya, así como ya, es como tiempo con las chicas, no lo vuelvo a ver. Tengo notificación igual de 30 minutos en Instagram, pero no, casi nunca llego a los 30 minutos. Profe, ¿y a sus hijas les deja utilizar el teléfono? No, no, Nada. no les doy el mío ni tienen tampoco, ni tablets, esas cosas, ¿no? Y no le hacen relajo o problema. No, porque ya saben. Ay, y con la mamá, no, tampoco. Con la mamá sí, ahí es donde están los... Pero esperen que estamos grabando la clase, cacho. Los Sí, entiendo. como en iPhone también te da un reporte semanal de cuánto utilizas. Yo utilizo al día 3 horas con 43 minutos Ujú, y a la semana 7 horas con 9 minutos. Es ujú. como que te da un reporte. El teléfono, o el Sí, teléfono o, o alguna el aplicación. teléfono, el teléfono. Ujú. Y te da detalle de cuántos minutos al día utilizas cada aplicación. Claro, claro. Claro, Entonces, está bueno, voy y a... está bueno como empezar a ponerse retos también. Como decir, ya, a partir de la próxima semana ajá, hacemos un día sin teléfono, un día sin tecnología, y todo hacemos solamente de manera análoga. Tareas, clases, comunicaciones. No hay Para cómo, aprender también. No hay cómo, sé cómo. pero para nosotros no hay cómo. Pero un día que programamos clases presenciales para todos. Pero igual toca hacer tareas. A Ahorita mano. vamos a hacer stencil en papel. Este es el papel. El día del Igual, prototipado, ponte. Claro, para mí igual también, como con... imagínense como tener que dar la clase sin los recursos de las presentaciones. Es dificilazo, es dificilazo. O sea, me toca parar, hacerse bolas, llenar de dibujos la pizarra, como para poder hacer como una clase, ajá, sin estos recursos a los que ahora uno está como súper acostumbrado, ¿no? Ujú. Este es un tema súper interesante, ajá, que nos tiene que dejar pensando todo el fin de semana, ¿no? Para mí también como empezar a leer sobre Hooke fue como un momento así como revelador. Ujú. Y esto se conecta muchísimo con la última unidad en donde revisamos un poco de cultura digital, ¿no? Cultura digital entramos a analizar de una manera como, sí, mucho más crítica todo lo que es tecnofilia y tecnofobia. Entonces, ¿cuáles son las cosas positivas que nos está trayendo toda esta relación con el mundo digital y al mismo tiempo todas las cosas negativas, ¿no? Soy un poco, ajá, yo soy un poco como complicado con los elementos digitales, relación amor-odio, total. Tóxico con los dispositivos electrónicos. Ya, cholos, a trabajar, a trabajar.
Entonces hacemos los grupos y revisamos qué es lo que hemos actualizado ya. Patos y gemelas. Súper.